Hola y bienvenidos a Computadoras y Sensores. Hoy veremos cómo instalar el recientemente presentado Windows 11 en Raspberry Pi 4 o 400. Lo haremos con la herramienta de Windows on Raspberry y utilizaremos una imagen ISO de Windows 11 que proporciona Microsoft a través del programa Insider. Así que es totalmente legal y nos permite probar de primera mano el novísimo sistema operativo. Antes de comenzar, se debe tener en cuenta que son versiones de prueba y no versiones finales. No tendrá soporte de Microsoft, algunas funciones incluyendo algunas importantes, como conexión por Wi-Fi, no están disponibles en este momento. No recomiendo instalarlo en una computadora que esté o se pretenda para uso en producción. Tómalo con tiempo. Dependiendo de la velocidad de conexión a Internet y los recursos de tu PC y el de almacenamiento que utilices en tu Raspberry, puede demorar mucho tiempo. No creo demore nunca menos de 1 hora y en algunos casos más de 4 horas. Dicho todo esto, comencemos viendo los materiales necesarios. Vamos a necesitar una Raspberry Pi 4 o 400 con el sistema operativo instalado y una tarjeta microSD o, como en mi caso, un disco SSD externo con su adaptador SATA a USB 3.0, fuente de alimentación de no menos de 3 amperes, cable micro HDMI a HDMI, una computadora con Windows ya instalado, en mi caso probé con Windows 10, un teclado, mouse, monitor y conexión a Internet preferentemente por Ethernet. Comencemos ingresando en el sitio de Windows on Raspberry, en la URL wordproject.ml. Como siempre, te dejo todos los links debajo en la descripción. Hacemos clic en Download the latest version. En la página que se nos abre, vemos que nos informa que tenemos que disponer de una computadora con Windows 10, versión 1703 en adelante, preferentemente una Raspberry Pi 4 o 400, 8 GB de espacio de almacenamiento en tarjeta como mínimo, yo diría 16 GB como mínimo, con la mayor velocidad de transferencia posible, y aún mejor, un disco SSD. Luego hacemos clic en Download Version 2.1.2 o la última que haya disponible en el momento en que tú lo descargues. Una vez hecho, tienes que descargar el Boot Partition Mount Utility solo si estás interesado en hacer overclocking en tu Raspberry, lo cual puede ser interesante si tienes buena ventilación, ya que el aumento de velocidad viene muy bien para este sistema operativo. Luego más adelante te mostraré cómo configurarlo, pero en mi caso no haré overclocking, prefiero testearlo con la velocidad de reloj estándar de fábrica. El tercer link que tenemos que ejecutar es para crear una imagen ISO de Windows 11 directamente de los servidores de Microsoft. Entonces hacemos clic en uup.rg-adguard.net. En la nueva página que se nos abre, tenemos que seleccionar en Select Type Windows, Insider Version. En Select Version, la última versión disponible para ARM64. Al momento de hacer este video es 10.0.220.000.51. En Select Language, si bien seleccioné Spanish, la imagen solo permite como idioma inglés. En Edition, Windows 11 Profesional, pero entiendo que solo hay una versión disponible. Y en tipo de descarga, tenemos que seleccionar Download ISO Compiler in One Click. Se nos crea a la derecha un link que al hacer doble clic descargará los elementos para hacer la imagen ISO de acuerdo a nuestra selección. Este es un proceso largo donde, dependiendo de tu conexión a Internet y velocidad de la PC, con Windows 10 puede demorar hasta algunas horas. Al finalizar, te aparecerá el mensaje Done, press any key to exit. El siguiente paso es descomprimir y ejecutar el primer programa que descargamos, aquel que nos permite crear la imagen en nuestra tarjeta microSD, o, como en mi caso, en el disco SSD. Una vez descomprimido el archivo WOR-release-2.1.2, se nos crea el archivo WOR.exe.
Lo ejecutamos y permitimos, aunque el antivirus nos advierta lo contrario. Luego se nos abre Windows on Raspberry y seleccionamos el idioma, español, damos en siguiente. Luego en unidad de almacenamiento elegimos la ubicación de la tarjeta microSD o del disco SSD. Y en dispositivo seleccionamos Raspberry Pi 4/400 ARM64. Siguiente, y en archivo de imagen seleccionamos el archivo ISO que recién descargamos y de aproximadamente 4.5 GB. Toma unos segundos en montar y verificar la imagen. Luego seleccionamos en edición Windows 11 Pro Build. Damos en siguiente y marcamos usar el paquete más reciente disponible en el servidor. Aceptamos los términos de la licencia y damos en siguiente. Luego marcamos usar el firmware más reciente disponible en el servidor, damos en siguiente y nos mostrará toda la información sobre la configuración seleccionada. No tocamos nada y damos en siguiente. Luego tenemos otra vista de la instalación, nos advierte que la información en la microSD o disco seleccionado como destino se borrará. Damos en instalar, formatea el disco, crea las particiones e instala Windows. Nos informa que este proceso puede llevar mucho tiempo dependiendo del dispositivo. Al finalizar, nos aparece el mensaje que la instalación se ha completado. El siguiente paso es opcional. Si recuerdas, descargamos el archivo wor-boot-mounter en caso que quisiéramos hacer overclock en la Raspberry Pi. Aquí te explico cómo hacerlo, aunque en mi caso, para los tests lo haré con la velocidad de fábrica. Entonces, descomprimimos wor-boot-mounter si no lo hiciste aún y lo ejecutamos. Damos en sí en el control de cuentas de usuario ante el editor desconocido y se abre el programa. En el menú desplegable seleccionamos la tarjeta o disco donde instalamos Windows. Luego hacemos clic en Mount y luego en View Contents. Seleccionamos el archivo config.txt y con botón derecho del mouse lo abrimos con el bloc de notas. En la parte de abajo solo agregamos estas dos líneas, over-voltage igual 4 y debajo ARM-FREC igual 2000. Le damos en archivo guardar y la Raspberry Pi correrá a una velocidad de reloj de 2000 MHz. En mi caso, como dije antes, lo dejaré con la velocidad de fábrica. Pero si tú quieres hacerlo y tienes un buen cooler, no hay ningún inconveniente con ello. Ahora podemos expulsar la tarjeta o el disco de manera segura y nuestro próximo paso ya es con la Raspberry Pi. Ya en la Pi, con el Raspberry Pi OS, nunca está de más actualizarlo. Desde la consola escribimos sudo apt update para bajar la lista de actualizaciones. Y luego sudo apt upgrade para efectivamente realizar la actualización. En mi caso, todo está al día. Entonces, el siguiente paso es escribir sudo raspi-config. Luego elegimos la opción 6 de Advanced Options. Damos Enter y luego en A6 Boot Order. Y aquí seleccionamos la opción B1 para que en caso que no haya tarjeta SD, bootee del USB. Ya sea tu Windows está instalado en tarjeta microSD o como en mi caso en disco SSD, lo hará de forma correcta. Damos en aceptar 2 veces y en Finish para finalizar. Decimos que no queremos rebootear y apagamos con Shutdown. Si Windows lo tenemos en microSD, sacamos el Raspberry Pi OS y colocamos la tarjeta microSD con Windows. En cambio, si tenemos disco SSD, quitamos la tarjeta y conectamos el disco. Ahora con Windows ya colocado en tarjeta microSD o disco, alimentamos la Raspberry Pi y apretamos varias veces la tecla Escape. De esta manera, ingresamos a una pantalla que nos permitirá hacer algunas modificaciones necesarias. Por lo pronto, el idioma no podremos cambiarlo.
está solo en inglés disponible. Luego seleccionamos Device Manager, después Raspberry Pi Configuration y a continuación Advanced Configuration. Allí tenemos que deshabilitar el límite de RAM de 3 GB, dando en Enter, luego F10 para grabar el cambio, después damos en I o Y para confirmar y luego Escape para salir y finalmente en Reset. Se reinicia el sistema, nos aparecen en pantalla indicaciones de preparando dispositivos y unos minutos después nos aparecen las típicas ventanas para solicitar los datos básicos de arranque por primera vez, comenzando por país, distribución del teclado, contrato de licencia, si vamos a configurar el dispositivo para uso personal o profesional educativo. Luego tenemos que iniciar o crear una cuenta en Microsoft y también crear un PIN. Luego de toda la configuración inicial, que es sencilla, se abre el moderno escritorio de Windows 11, con sus nuevos iconos y bordes redondeados. Ingresando en Configuración, luego en Sistema y en Acerca de, vemos que nos muestra correctamente el procesador ARM de nuestra Raspberry Pi, corriendo a 1,5 GHz y con sus 4 GB de RAM. También que la edición es Windows 11 Profesional en versión de desarrolladores e instalado el 3 de julio de 2021. Ahora vamos a configurar rápidamente y probar el navegador web incluido, el Microsoft Edge, que ya se encuentra disponible en Windows 10 desde 2015. No hay mucho para decir de este conocido navegador, que funciona bien y a resoluciones medias y bajas los videos de YouTube se ven bien. También pruebo de descargar e instalar otro navegador más utilizado al menos por mí, como es Chrome, y se puede hacer sin problemas. La idea de este video era simplemente descargar e instalar Windows 11 en la Raspberry Pi 4, lo cual, como vimos, se puede realizar sin inconvenientes y de forma relativamente simple, quedando para los próximos días mayores pruebas. Espero que el video haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo, que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en el área de comentarios, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.